En este primer capítulo de Activistas hablaremos sobre la protección de los humedales. Y para eso nos hemos trasladado hasta el Sendero Ecológico Humedal Acevedo, cuya superficie aproximada es de 1.773,1 hectáreas y su extensión abarca las comunas de Isla de Maipo, Talagante y El Monte. Como dato no menor, este humedal es considerado el humedal urbano más extenso del país. Pero para hablar de la protección de los humedales, debemos tener claro qué es un humedal. Estos son extensiones de tierra que tienen la particularidad de estar siempre inundadas. En esta categoría se encuentran pantanos, turberas, marismas, arrecifes de coral, lagos, ríos, entre otros. Los humedales son fundamentales para la vida en la tierra. Proveen de agua dulce, alimentos y recursos naturales. Controlan las crecidas de agua, regulan el clima. Son recargas de agua subterránea y el hogar de al menos el 40% de animales y plantas. Hola, soy Carla Valenzuela, abogada de Fundación Frente de Río y miembro de la Red de Humedales del Mapocho, y soy activista socioambiental. Hola, soy Francisco Abasolo, biólogo ambiental de Fundación Frente de Río, también parte de la Red de Humedales del Mapocho y soy activista socioambiental. Estamos comenzando este primer capítulo de Activistas, esta serie de cápsulas de 5 capítulos donde vamos a estar entrevistando a distintos activistas de la provincia. Este primer capítulo, como ya les contábamos ahí en la introducción, está dedicado a la protección de los humedales. Y es por eso que hoy estamos con Francisco Abasolo y con Carla Valenzuela. Ellos son parte de la organización Frente de Río, que hoy funciona como una fundación, ¿verdad? Exacto. Son una fundación que pone todas sus energías en contribuir en la conservación del patrimonio natural y cultural del paisaje ribereño de Talagante. Bienvenidos, chiquillos. Bueno, comencemos a hablar entonces de los humedales. Comencemos por las amenazas. Imaginamos que ustedes, como agrupación que llevan tanto tiempo activando en el territorio, han podido evidenciar cuáles son las amenazas a las que se enfrentan cada uno de los humedales que tenemos acá en nuestra provincia, ¿cierto? Las amenazas, por cierto, son muchas. La principal amenaza, lamentablemente, somos nosotros, los seres humanos, que por diferentes factores no hemos tenido las herramientas para poder involucrarnos y vivir en armonía con la naturaleza. Producto de esto, es muy común ver en los humedales acá mismo mucha basura. Somos testigos constantemente de, por ejemplo, incendios forestales, cuando llegan las familias a disfrutar, por supuesto, de la naturaleza, pero hacen asados, hacen carretes, se prenden los arbolitos y bueno, el daño, digamos, es irreversible. También tenemos mucho problema con el tema de la caza ilegal. Si ustedes pueden ver ahí mismo hay un cartel de otras agrupaciones hermanas que acá cuidan este territorio y están constantemente haciendo denuncias al respecto, porque es algo que es muy triste de repente en las salidas que hacemos a terreno, encontrarte con animalitos que están muertos, ni siquiera es para comer, es simplemente por diversión. Entonces es muy doloroso para nosotros como agrupación. No sé si tú quieres aportar. Claro, amenazas múltiples hay. Por ejemplo, el avance de las ciudades es un tema súper importante porque cada vez se le va restando espacio a lo que es la naturaleza, se va edificando muchas veces ilegalmente. Muchos de estos humedales, por ejemplo, los van rellenando con escombros, con basura, después los queman, los tiran tierra y eso, aparte de estar desplazando toda la fauna, genera focos de contaminación que son importantes porque muchas de las especies más sensibles son las especies acuáticas, como tanto peces, crustáceos, anfibios, que son las especies que mundialmente están más vulnerables y son las que menos se ven también. Entonces, hay factores que son súper importantes que le están quitando espacio, pero también, por ejemplo, hay otros factores un poco más difusos como la contaminación. Hay ciertos puntos de microbasurales, hay ciertas viviendas que tienen descargas directas al agua y eso también afecta. Hay mucho animal, en este caso que vienen siendo como asilvestrado, claro, que pueden ser perros, gatos. También animales de pastoreo que entran en el humedal y generan perjuicios en este caso. Por ejemplo, depredación o desplazan a otras especies, transmiten enfermedades también.
Entonces, eso por un lado, y por otro lado también tenemos, como decía Carla, incendios, tenemos el mismo tema de la contaminación. Tomas ilegales. Tomas ilegales de terreno. Mucha vivienda que, es muy sabido, digamos, la crisis habitacional que hay en nuestro país, pero lamentablemente las familias se están desplazando hacia el río y habitando lugares que no son habitables, no solo por el tema de la naturaleza, sino porque son peligrosos. Lo vimos ahora con las inundaciones, con el tema acá mismo de la Manresa. Entonces la falta de organización territorial que tienen las políticas públicas, los gobiernos, son los principales causantes, digamos, de estos desplazamientos humanos hacia espacios que no son habitables y que son de la naturaleza. También muchas conductas como salirse de los senderos, entrar en sectores que no han entrado humanos, por ejemplo, y generan perturbaciones. También entrar con parlantes, por ejemplo. Hay muchos momentos del año donde la fauna es mucho más sensible, por ejemplo, cuando se está reproduciendo, cuando están anidando. Cuando uno entra y perturba, las aves, por ejemplo, pueden abandonar los nidos y dejar los huevos descuidados o incluso las crías también. Entonces uno cree de repente que uno entra a un lugar a disfrutarlo, pero en realidad entra a dañarlo. Sí. Entonces podemos ver que las amenazas son múltiples y vienen de distintos lados. Bueno, también tenemos las empresas, ¿verdad? Por supuesto. Yo creo que es un temón que ustedes también lo deben vivir allá en su sector. ¿Cómo es más o menos eso? Claro, es una actividad muy violenta, porque lo que parte del árido es despejar todo un área en donde hay un banco de arena, que generalmente está obviamente con muchos animales, con muchas plantas, tiene un ecosistema que tiene un tiempo que se ha ido desarrollando y todo esto se elimina. Entonces, aparte del sector donde uno extrae los áridos, hay levantamiento de polvo, hay por ejemplo, que al momento de sacar los sedimentos también se liberan algunos contaminantes que pueden estar relegados en el suelo, algunos minerales que pueden contaminar el agua incluso. La desertificación. Genera desertificación, el traslado y los caminos que generan también para esta maquinaria que es grande, retroexcavadoras, camiones que van cargados con muchas toneladas, compactan el suelo y más allá de afectar un sector que se está extrayendo, afectan todo el sector circundante. Claro. Entonces es muy potente el daño que puede generar una extracción de árido. Yo quisiera aportar al respecto que, bueno, aquí en el territorio la lucha contra los áridos la estamos dando ya hace varios años. De hecho, una de las primeras grandes batallas que ganamos los activistas de acá de la zona, en conjunto con toda la comunidad, por supuesto, fue sacar a áridos Tamayo de allá del río en Talagante. Y fue una acción ciudadana, fuimos al municipio, presentamos unas acciones administrativas y logramos que se le revocaran los permisos. Lamentablemente, como funcionan las empresas acá, tienen multiroot y siguen operando, digamos, en otras partes del territorio con otros nombres. Eso es súper habitual. Y también se genera un poco un tema de las zonas de sacrificio. Si bien Talagante, liberamos a Talagante de los áridos, entre comillas, por lo menos avalados por la institucionalidad, porque siempre están sacando ilegalmente y hay que estar ahí denunciando. En Peñaflor también se logró sacar a los áridos. Tenemos acá en Isla de Maipo una zona de sacrificio donde se deja un territorio y se permite que se extraigan áridos, porque la justificación de la institucionalidad es que se requieren los áridos para construir viviendas. Claro. Nos decía por ahí una autoridad, tengo un déficit de 1.300 viviendas, entonces no puedo prohibir los áridos porque ¿qué hacemos? ¿De dónde saco material? ¿Cómo seguimos construyendo? Claro, entonces es muy difícil para el tema del activismo poder ponderar como las necesidades de la urbe, de la ciudadanía versus la protección de la naturaleza. Sí, es un temón. Es un temón. Es el de los áridos, el de cómo seguimos habitando también el mundo y sobre todo cerca de estos espacios tan bonitos que hay que proteger. Bueno, ahora ayer mismo estuvimos en el Consejo Municipal de Talagante, fuimos con Francisco y otros compañeros de Frente de Río a trabajar en una mesa por la primera ordenanza de los humedales, ya que es algo que viene de la mano con la ley de humedales urbanos, que fue también una batalla que surge desde el activismo. En Valdivia los activistas de allá impulsan este proyecto de ley, se aprueba, tiene un par de años, se está recién implementando. Y bueno, parte de esa implementación es que tienen que sacar cada municipio ordenanzas locales, que son normas que dicta el municipio para regular los humedales.
Y ahí estuvimos nosotros haciendo nuestro aporte técnico, digamos, a la comisión, a la mesa de trabajo, y ahí también se consigue una gran batalla porque va a haber una prohibición expresa en esa ordenanza de la extracción de árido. Así que por lo menos ahí ya podemos tener la tranquilidad que en la comuna de Talagante, en los humedales de Talagante, no se van a permitir más los áridos. Mira qué buena noticia. Sí, excelente noticia. Esperemos que se apruebe, sí. Esperemos que se apruebe. Sí, por toda esa gestión. Y me imagino también que dentro de la gestión se enfrentan ustedes a distintos obstáculos en el accionar, en el cómo llegar a la gente también, cómo llegar a la comunidad. ¿Cuáles han sido los desafíos más grandes que han tenido y cómo los han ido sorteando también como organización? Bueno, uno de los más grandes es la institucionalidad, de que siempre hay mucha burocracia, hay mucha traba. Por otro lado también uno generalmente llega tarde a las cosas porque siempre se está desde una vereda muy reactiva, de que cuando ocurre algo hay que ir a apagar incendios, por así decirlo. Y nos deja muy poco tiempo para poder ser prospectivos y poder tener planificación, poder disponer, ya este es un lugar que podemos mejorarlo, que podemos hacer acciones para que evitemos los daños que se pueden producir, pero estamos tan ocupados de ir atajando los distintos focos de emergencia que cuesta mucho poder ser prospectivo. Entonces hay bastantes trabas, como decía, por un lado de lo que se permite por ley, otro por las capacidades que podemos desplegar como logística y la misma gestión que tenemos como una organización sin fines de lucro y compuesta por gente voluntaria, autogestionada, con fondos súper limitados. Entonces las acciones que se pueden llevar a cabo siempre han tenido que ser de la mano de un movimiento que se genere en la sociedad, en este caso con un foco ambiental, que pudimos lograr grandes cosas, como por ejemplo en 2019 realizamos una primera forestación en Talagante, que fue un hito, y eso fue totalmente autogestionado, sin un fondo público, sino que fue todo a partir de gestiones y voluntades de muchos organismos privados, públicos y comunitarios también. Entonces, por ese lado tenemos que nos podemos agrupar, y que eso también es una dificultad, de que hay procesos históricos y sociales que a veces confluyen en esto, como por ejemplo la pandemia nos vino a fraccionar mucho, nos costó mucho poder volver a aglomerar gente para ir al río, para poder trabajar en su protección, y es parte de las cosas que uno tiene que ir también leyendo y también poder direccionar, influenciar en esa sensibilización y concientización que uno requiere con la gente, porque es muy distinto ir entre 5 o 6 personas a hacer una forestación o ir 100 personas, sí. Que eso hemos vivido los dos extremos. El impacto es distinto. Bueno, yo creo, desde mi perspectiva, siento que la principal dificultad, más allá de la falta de recursos, las burocracias y todo lo que señala Francisco, que es muy cierto, creo que tiene que ver un poco el daño que ha provocado en nuestra sociedad el neoliberalismo, la falta de conciencia y de empatía de las personas. Para mí es muy fuerte que, por ejemplo, hagamos una limpieza de río donde personas voluntariamente sacrifican su familia, su fin de semana para limpiar, y vea a los 5 minutos personas que botan latas, ensucian, tú vas, les dices y te echan la choreada, diciéndolo en chileno, digamos. Eso a mí me provoca mucho dolor, en el fondo de darnos cuenta lo perdidos que estamos, en qué minuto perdimos el rumbo, perdimos esa conexión con la tierra, con el otro, con el ser humano. Yo siento que ese es el principal desafío, no solo para el activismo ambiental, sino como para la humanidad, es como volver a encontrarnos y ser solidarios los unos con los otros. Más caminando aquí en parte de lo que es el humedal, y bueno, vamos a conversar ahora y queremos que nos cuenten cuál es el trabajo que realiza Frente de Río acá en la provincia. Bueno, Frente de Río es una fundación que lleva trabajando más o menos del año 2018, 2017, 2018, y ahora actualmente ya estamos constituidos como fundación y trabajamos en varios ejes, pero principalmente son 3 ejes. Uno, que es el eje de educación ambiental, que es muy importante, digamos, trabajar con los chicos, las primeras generaciones, los chicos, las chicas, digamos, cimentar a los futuros activistas, cimentar el camino para los futuros activistas. El otro eje que viene a ser lo que es restauración y conservación, que ahí Francisco tal vez les puede
comentar mejor en qué consiste? Claro, puntualmente cuando nos encontramos allá en terreno, nos encontramos con la situación de que, por ejemplo, en Talagante puntualmente hay muy poco bosque. Entonces había una necesidad enorme de plantar árboles, porque fueron arrasados años anteriores. Entonces, con el tema de la restauración ecológica hemos podido asociar lo que es tanto la forestación como también la cosecha y captura de agua, porque en un suelo que no está, por así decirlo, vivo, es muy difícil implantar vida. Sembrar vida hay que partir obviamente por el suelo para que éste pueda sostener el bosque, y así hemos podido ver que plantando los árboles han crecido muchas plantas que vienen siendo el sotobosque. Debajo de este bosquecito han llegado muchas especies también, tanto de insectos como de aves, por ejemplo, porque hay muchas plantas que uno ocupa que generan mucha semilla, entonces es mucho alimento. Algunas que generan fruto, también es mucho alimento, que generan flores, también es alimento, y también se generan refugios en estos sectores. Y hemos principalmente utilizado dos técnicas, una que es la forestación clásica, que es en grilla, dándole al menos entre 3 y 5 metros a cada árbol para que en teoría tengan cada uno su espacio y puedan crecer, pero también hemos ocupado otra metodología que es todo lo contrario, que es a rejuntar todos estos árboles, cada 1 metro prácticamente entre ellos, que es la llamada técnica Miyawaki, que ha estado muy en boga estos últimos años, y lo que busca esto es la asociación, que distintas especies tienen interacciones positivas y que además esta suerte de competencia por estar muy cerca hace que no crezcan hacia los lados, sino que traten de elongar hacia arriba en busca del sol. Entonces hemos podido a través de estos años, porque ya venimos plantando desde 2019, o sea, hemos tenido varios años para ir observando el avance de estas forestaciones, es que, por ejemplo, un bosque Miyawaki en 1 año y medio alcanza más o menos la misma cobertura vegetal, o sea, el mismo manchón verde que una forestación de grilla en 4 años, y así también la misma altura. Obviamente un avance que es casi la mitad del tiempo, entonces ha sido muy bueno el poder ir practicando distintas metodologías y también poder hacerlas de forma comunitaria, porque es muy distinto pagarle a gente para que vaya a plantar que invitar a la comunidad y que haya un involucramiento, porque cuando una persona planta un árbol, hace el hoyo, lo pone y lo cuida, y tiene ese sentido de pertenencia de que yo contribuí. O incluso hay gente como que adopta ya este arbolito y le voy a poner Pepe, o le voy a poner José. Y justamente eso es lo que uno busca, no es simplemente volver a reverdecer el río, sino que también es que sea una acción ciudadana y que se tenga ese sentido ritual también en estas acciones, de que no es solamente paisajismo o jardinería como lo pueden llamar, sino que es un acto de conciencia para poder restaurar tanto el ecosistema como la relación social que tenemos con él. Y está vinculado también con el tema de la educación ambiental, que es nuestro otro eje. Claro, o sea, van súper de la mano. Sí, que eso en el fondo es lo que nosotros realizamos, hacemos salidas con las escuelas, se les enseñan a las personas en jornadas técnicas de plantación, también un poco acerca de las especies, de la flora, de la fauna nativa. Trabajamos mucho en el tema de la concientización, que es lo que yo les comentaba adelante, que es lo que más para nosotros es como la principal traba, la falta de empatía de las personas con la naturaleza, la desconexión. Es como llevar de nuevo a las personas a través de la educación ambiental hacia lo natural. Y bueno, y el tercer eje, que ese es en el que yo particularmente más trabajo, es el eje político y legal, que tiene que ver con las denuncias, con la defensa legal del río, que es muy importante, porque constantemente tenemos que estar denunciando personas que provocan incendios intencionales, tomas ilegales de terreno. Tenemos, por ejemplo, mafias que se dedican a usurpar terrenos públicos. El río es un bien nacional de uso público, lo lotean y se lo venden a personas extranjeras, haitianos particularmente, y los estafan. El llamado loteo brujo. El loteo brujo. Entonces esos son delitos que hay que denunciar. También incluso a veces nos toca hacer de los malos de la película y denunciar a las autoridades cuando dejan de cumplir, digamos, su labor de proteger la naturaleza, porque ellos tienen un deber constitucional, los municipios, la gobernación, de proteger el medio ambiente. Y cuando no lo hacen, se provoca algo lo que se llama abandono de deberes. Nosotros lo denunciamos también. Y bueno, y por supuesto, todo esto también va de la mano con acciones políticas. Y la política no es solo ser diputado o ir a protestar, sino el lobby político. O sea, lo mismo que nosotros estuvimos haciendo ayer, ir a una mesa de trabajo con las autoridades y trabajar en proyectos de ley
es muy importante porque las leyes son las que determinan nuestro marco de acción como ciudadanos. Si podemos o no plantar un árbol, si podemos o no hacer un parque. Todo eso son voluntades ciudadanas que se enmarcan en la ley. O lo mismo el tema de los fondos concursables, también eso va muy ligado al tema político, de trabajar, digamos, con la institucionalidad. Eso yo diría que son nuestros 3 principales ejes de acción, y por supuesto tenemos varias ramas dentro de la organización. Hay personas que les gusta mucho el terreno, por ejemplo, les gusta ir a plantar. Claro. Hay otras personas que tenemos 2 diseñadores que manejan las redes sociales, muchas personas que trabajan en educación. En realidad es una organización bastante grande Frente de Río, tenemos muchos voluntarios y amigos también, gente que si no están directamente en la orgánica, pero que cada vez que hacemos convocatoria llegan a apoyar las actividades. Carla, recién me estabas comentando que tú tienes una relación ahí como más desde lo ejecutivo en Frente de Río y debes toparte también con la institucionalidad, como decía. ¿Cuál es la responsabilidad que tiene la institución acá en el cuidado, en la protección del medio ambiente? ¿Se hace en el ejercicio? Bueno, yo creo que hay que distinguir acá. O sea, por ley, claro, les corresponde. El municipio es el administrador del bien nacional de uso público, que son aquí donde estamos ahora, los ríos, los humedales. Pero la gobernación también tiene jurisdicción. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Tenemos vacíos legales, donde se tiran a veces las autoridades la pelota unos a otros, porque dicen, no, pero es que esto no es de mi competencia. Después tú vas, haces una solicitud y a la gobernación te dicen, no, pero es que esto lo ve el alcalde. Y así de repente estamos eternamente tratando de ver quién tiene la facultad para hacer algo. Y eso tiene que ver precisamente por los vacíos que tiene nuestra legislación, nuestra institucionalidad, la falta de voluntad política para legislar. O sea, es cosa de ver los proyectos de ley cuando se quiere legislar del medio ambiente, no se presentan, muchos parlamentarios se caen los proyectos, porque hay muchos intereses económicos lamentablemente detrás de la protección del medio ambiente, porque el medio ambiente son recursos naturales. Las actividades extractivistas se sustentan en el medio ambiente, en tener que depredar el medio ambiente. Entonces es muy difícil para la autoridad compatibilizar los intereses. Por un lado, la naturaleza no produce votos. Ya los animales lamentablemente no van a votar, en cambio las empresas extractivistas financian campañas políticas. Entonces tenemos un sistema que es muy perverso para la protección del medio ambiente. Y bueno, ahí nosotros nos toca un poco ir como ciudadanos, no solo a nosotros como activistas, sino a toda la ciudadanía, ir a hacer presión para exigirle a las autoridades que hagan su trabajo, porque tienen un mandato constitucional y legal de proteger la naturaleza. Y eso es lo que nos toca hacer un poco. Y también hay un detalle de que en Chile particularmente no hay como que esté unificado, por así decirlo, todo lo que es la normativa ambiental. Es una normativa que está súper segregada y está repartida en todos estos ministerios, en todas estas Ceremis y tiene competencias por todos lados. Entonces, un solo hecho puede tener múltiples responsables, por así decirlo, con diferentes grados. Entonces también es súper difícil de por sí ya hacer una denuncia, hacia dónde la tiro, por así decirlo. Porque por más que exista el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Ambiente no tiene la facultad total y siempre tiene que estarle consultando al resto de ministerios y el resto de servicios. Entonces es una dificultad ya institucionalizada. Ya es difícil trabajar sobre el medio ambiente porque está repartido y se pelotea entre muchas competencias. Sí, bueno, yo les quiero contar una anécdota. Nosotros el año pasado fuimos invitados a una mesa técnica por el río, desde que se llamó de la gobernación, porque Contraloría, digamos, dio la instrucción que había que ordenar el río. Y nos invitaron. Y para nosotros fue súper impactante ver a todos los servicios, bienes nacionales, MIMBU, medio ambiente, gobernación, municipio, en fin, estaban todos. Y ahí nos dimos cuenta de lo que estaba diciendo Francisco. O sea, ya lo sabíamos un poco, pero percibirlo, que en realidad te das cuenta que tampoco es culpa de las autoridades, porque ellos, todos los que estaban ahí, tenían voluntad de hacer transformaciones en el río, pero no tienen las facultades. Entonces, coordinar toda esa mesa, de hecho hasta el día de hoy todavía no hay nada concreto, porque hay muchas trabas. Tenemos que esperar el estudio de uno, la respuesta de otro, y así es una maraña al final. Claro, cada uno tiene su agenda, por así decirlo, propia, y además está esta agenda común que hay que coordinarla con las acciones de todos y es terriblemente complejo. No es como que no quieren hacer nada, es que es muy difícil hacer cosas.
Y no tienen recursos tampoco, Claro, es más lamentable, no hay recursos. Claro, hay obligaciones, pero no hay recursos que estén destinados precisamente para esa gestión. Entonces O sea, se sacan recursos de otros lados prácticamente para poder abordarlo. O sea, llegó CONAF y nosotros les pedimos árboles para forestar y CONAF no tiene árboles, aunque ustedes no lo crean, no tienen árboles nativos, porque el gobierno anterior de Sebastián Piñera no plantó, entonces tenemos, durante 2 años no vamos a tener árboles, porque cuando asume el nuevo gobierno tiene que empezar de nuevo. Y ahora estamos con déficit de árboles, por eso este año las forestaciones casi no pudimos realizar, nos dieron muy pocos árboles, son muy pequeñitos, tenemos que guardarlos. Imagino que ya tienen proyectadas así como soluciones. ¿Cómo podríamos arreglar este problema del no cuidado de los humedales? De la contaminación que se produce en ellos, de estos loteos brujos. O sea, primero que todo es poder concientizar a las personas de que cuando uno va a un sector, uno es un vector, por así decirlo, uno lleva tanto energía como también puede llevar materiales. Entonces, si uno va a un sendero, por ejemplo, no basta solamente con evitar hacer daño, que es por ejemplo el enfoque que ha tenido la evaluación ambiental en Chile, de que hay que evitar los daños, pero no se habla mucho de promover el poder arreglar las cosas. Entonces, primero que todo es poder tener actividades que sean propositivas y que sean proambientalistas en este sentido, como son la restauración, como son las limpiezas, el mismo tema de que si se va a hacer una instalación, por ejemplo, en un espacio público en este caso, que no sean unas bancas con un sector para hacer fuego, porque eso sabemos que va a ser mal utilizado y puede radicar en peligros. Entonces, primero que todo es poder disponer de acciones que sean proambientales y obviamente para todo eso se necesita una orgánica, como tú bien mencionas, poder repartir las funciones, poder también contar con las disposiciones de cada persona es súper importante, comisionar es muy importante a veces para poder enfocarse en las gestiones precisas. Sí, no, yo creo que la clave es la educación ambiental. Ahí tenemos que enfocar toda nuestra energía, porque si bien siempre podemos estar haciendo acciones y todo, no hay que perder la esperanza. O sea, nosotros a veces amanecemos súper desesperanzados, la verdad. Por ejemplo, cuando hay un incendio y vas a ver y todo, te dan ganas de morirte en el minuto, así algo que estuviste años plantando y todo, y verlo que en un segundo se va. Pero cuando uno ama la naturaleza y te quieres dedicar, digamos, a protegerla y todo, partes perdiendo 10-0 el partido y siempre vas a perder. Tienes que levantarte con esa convicción que estás perdido y vas a seguir perdiendo, pero no perder la esperanza de que una pequeña acción, si tú logras que un niño entienda lo importante de que es levantar un papel, de que no es hacer fuego debajo de un árbol, yo creo que ya con eso, esa pequeña acción provoca un cambio. Y eso es en el fondo el llamado, a que las personas no pierdan la esperanza y que no digan, no importa, ¿para qué voy a hacerlo yo si ya está perdido? No está perdido. ¿Cuál es el mensaje que le darían ustedes a la comunidad que habita acá en la provincia? ¿Cómo nos involucramos nosotros? ¿Cuál es nuestra responsabilidad como ciudadanas y ciudadanos en el cuidado del medio ambiente, en el cuidado de los humedales? Bueno, a la comunidad recordarle que somos comunas en toda la provincia ribereñas, nacimos en torno al río, a lo largo del río, somos río prácticamente y no tenemos que olvidarlo. Eso es lo más importante que tenemos que recordar, que es la experiencia que perdimos de poder ser río, de estar con el río, cuidarlo obviamente porque la salud del río también es la salud de nosotros. Bueno, como mensaje final, yo quisiera hacer un llamado a los vecinos, a las vecinas y principalmente a nuestras jóvenes de tener la conciencia de que ya estamos en un punto irreversible del daño que le hemos hecho a nuestro planeta, a nuestros humedales, la importancia que es para la propia supervivencia de nosotros mismos como especie humana, de la naturaleza, el cambio climático, el calentamiento global es una realidad. Que la estamos viviendo a diario, la desertificación, y la única manera de poder parar esta situación es uniéndonos y trabajando en conjunto, con pequeños cambios, pequeñas acciones como llevarte tu basura y plantar un árbol, educar a las personas, conversar, reconectarnos con la tierra. Ese yo creo que es el principal llamado, a reencontrarnos con la naturaleza y reencontrarnos como seres humanos. Ser nubes, en cada brazo un balde.
El cuchillo del sol dibuja la sombra de una balanza que camina. Músculo, sangre, los baldes se llenan. Respiración y sudor, los baldes se vacían. Vuelta rápida al río. Ser nubes. La tierra reseca bajo los pies se va mojando. No habrá cosecha, no busca dinero este cultivo. Improbables maitenes crecen entre las piedras, el agua que sobra levanta. Brásica rapa y otras malezas que enfrían el suelo. Nubes que no rieguen paltas ni cerezos. Nubes de músculo y sangre. Nuestro voto, un niño dice: profe, encontramos el corazón de la tierra. Descalzo a caminar para recordar antes que viniera a desear. Dejé, sin lágrimas dejé, al mar le sonreí y en instantáneas descubrí